tenemos 40 minutos. Bien, muchos bienvenidos, gracias por estar aquí. Vamos a revisar el día de hoy el tema de efecto Doppler. Ya ustedes ya recibieron información al respecto, tienen las láminas, tienen los videos que realizaron magistralmente sus compañeros al respecto. Y también algunos temas, algunos complementos, pero algunos materiales adicionales de Khan Academy. Y entonces, pues todo eso vamos a tratar de resumirlo el día de hoy para tener una visión de cómo vamos a atacar los problemas matemáticos que nos presentan el efecto Doppler. Entonces, vamos a revisar esa información que ya les envié. Vamos a tratar de puntualizar solamente la parte de ¿cómo se llama? La parte de los modelos matemáticos y cómo los vamos a utilizar. Entonces, vamos a revisar la presentación que tenemos al respecto. Y vamos a proceder a puntualizar los aspectos que se refieren a este efecto Doppler. Decíamos, ustedes ya han leído, han escuchado en el material que tuvieron que este efecto Doppler simplemente se refiere a la percepción que tiene una persona, un oyente, un observador, le llamamos, el tono de un sonido producido por una fuente sonora. En este caso es esta ambulancia está produciendo un sonido, y el observador, dependiendo de su posición y de su movimiento con respecto a esta fuente de sonido, pues percibirá este sonido con un tono más grave o más agudo, dependiendo de las condiciones diferentes que se puedan presentar. Entonces, vamos a ver si no nos falla la conexión, ya me está dando error. Entonces, si revisamos nuestra primera lámina, precisamente se refiere a esta definición del efecto Doppler, ¿no? Ustedes ya han escuchado por ahí algunas. Vamos a ver lo que dice nuestra lámina. Dice que es esa variación de tono. Esta variación de tono puede ser que escuchemos un sonido más grave o más agudo. Y esta variación es la que de tono la sufre el sonido cuando existe movimiento relativo entre la fuente que genera el sonido y el observador, que es quien lo percibe. Esta variación del tono, desde luego, es debida a una variación de la frecuencia. Esta variación de frecuencia es debida al aumento relativo Está muteado. Bien, gracias. A ver, ¿ahí sí me escuchan? Bueno. Sí, ya. Ok, gracias. Sí, ya. Sí, se interrumpió momentáneamente la conexión. Decíamos que esta variación del tono que percibe un observador es debido al movimiento relativo entre la fuente y el observador. Hay tres casos que se pueden dar en este movimiento relativo. Puede ser que la fuente se encuentre en movimiento y el observador esté en reposo. Un segundo caso es que la fuente se encuentre en reposo y el observador sea el que se mueva hacia la fuente, ya sea acercándose o alejándose. Y un tercer caso es el que la fuente y el observador ambos están en movimiento, ya sea que se acerquen o se alejen. Entonces, de este efecto Doppler tenemos básicamente 6 variaciones diferentes. En el primer caso, cuando la fuente está en movimiento y el observador en reposo, pues tenemos que la fuente se puede acercar a un observador que esté en reposo. En el segundo caso,
de esta primera combinación es que la fuente se aleje del observador en reposo. Entonces, para puntualizar todo esto, lo más conveniente es que vayamos identificando cada cosa y entonces podremos entender un poco más claramente. Lo que tenemos aquí es un observador, es una persona, y lo que tenemos aquí es una fuente de sonido. Vamos a ver que esta persona y esta fuente de sonido pueden tener movimiento o pueden estar en reposo en algún momento. Entonces, como es el observador, vamos a definir que este observador va a tener una velocidad de subíndice O, que es la velocidad del observador, y como es la fuente de sonido, pues va a tener una cierta velocidad que va a ser de subíndice S. El subíndice S es del inglés source, de fuente, en español, y en algunos casos ustedes van a encontrar esta como una BF, una BR, que sería una velocidad una BF, que sería la velocidad de la fuente. Y bueno, esta fuente genera un cierto sonido. De hecho, las ondas sonoras que está generando esta ambulancia, en este caso que es una fuente de sonido, se generan en todas direcciones del espacio, pero nos interesa básicamente las ondas que se transmiten hacia el observador. En este caso, hay una velocidad que es precisamente la velocidad del sonido en este medio. Esta velocidad del sonido en este medio pues dependerá, desde luego, del valor básico de la velocidad del sonido, pero además estará afectado por la temperatura, de tal suerte que muy frecuentemente tendremos que ajustar esta velocidad dependiendo de la temperatura del ambiente del espacio donde se esté analizando este problema. Y bueno, entonces, esta fuente que emite sonido, pues genera ese sonido a una cierta frecuencia. Vamos a llamarlo la frecuencia F, que es la frecuencia real que emite esta fuente. Y este observador va a recibir o va a percibir una frecuencia diferente a la que emite esta fuente, dependiendo pues de la relación que esté guardando con ella, si se está acercando, si está detenido, si están los dos detenidos o si los dos se están alejando. Bueno, dependiendo de todo eso, esta frecuencia que percibe el observador va a ser diferente a esta frecuencia que emite la fuente. Entonces, en base a todas estos parámetros, perdón si se escucha mucho de fondo el concierto que tenemos aquí un trabajador junto. Vamos a ver que se pueden dar diferentes casos. Vamos al primer caso. Dice que la fuente se encuentra, se acerca a un observador en reposo. Para el primer caso, entonces, lo que debemos analizar, las condiciones que se están dando es que la fuente se acerca a un observador en reposo. Entonces, habrá una velocidad de la fuente, es decir, una velocidad de la fuente diferente de cero. Habrá una velocidad del observador igual a cero. Ese sería el primer caso. Esto es necesario, esto es importante que lo vayamos definiendo a medida que vamos analizando el problema, porque de ahí vamos a determinar cuál va a ser la expresión que vamos a utilizar para resolver ese problema. Entonces, para el primer caso dice que si la fuente se acerca a un observador en reposo, ¿qué condiciones hay? Esta fuente tiene una velocidad que es diferente de cero. Independientemente que vaya a la izquierda o a la derecha, su velocidad es diferente de cero. Aquí no nos va a interesar básicamente la dirección de la velocidad. Sabemos que la velocidad es un vector, pero aquí lo único que nos va a interesar es el movimiento relativo entre los dos, entre la fuente y el observador. Entonces, si hay un movimiento en cualquier dirección, esta velocidad de la fuente es diferente de cero. Y si el observador está en reposo, la velocidad del observador es cero. El segundo caso de la primera posibilidad es que la fuente se aleje
del observador en reposo. Bien, las condiciones son las mismas. Básicamente, las condiciones son las mismas. La velocidad de la fuente es diferente de 0. La velocidad del observador va a ser igual a 0. Entonces, si bien en este caso las condiciones son exactamente las mismas, ¿de qué va a depender que usemos una expresión matemática o la otra? Bueno, precisamente de cómo esté descrito el enunciado del tema. Pero estos son dos casos. En este caso, fuente en movimiento, observador en reposo. Simplemente quiero enfatizar esa parte. En este caso es fuente en movimiento, observador en reposo. Para el caso 3 y el 4, pero para la segunda posibilidad en que la fuente esté en reposo y el observador en movimiento, vamos a ver cuáles son las condiciones. En este caso tenemos un tercer caso, ¿sí?, que me dice que la fuente está en reposo y el observador se acerca. ¿Cuáles son las condiciones entonces en estos problemas? Si la fuente está en reposo, tendremos una velocidad de la fuente igual a 0. Y tendremos una velocidad del observador diferente de 0. ¿Sí? ¿Y cuál va a ser la diferencia? Perdón, vamos a tener para este mismo caso que la fuente está en reposo y el observador se aleja. Vamos a tener el cuarto caso, la cuarta posibilidad de este efecto Doppler, que es que la velocidad de la fuente va a ser nuevamente 0 porque la fuente está en reposo y la velocidad del observador, perdón, aquí me equivoqué, esta es la velocidad del observador. La velocidad del observador es diferente de 0. Estas dos condiciones me representan cuando la fuente está en reposo y el observador es el que se mueve, ¿sí? Dependiendo de si se acerca o si se aleja, pues emplearemos una combinación de velocidades entre el observador y la fuente. Y finalmente, el tercer caso que nos ocupa es que la fuente y el observador se encuentran en movimiento ambos. Entonces ahí se pueden dar dos casos. Se puede dar que el caso número 5, en el cual el observador y la fuente se mueven acercándose. Voy a escribir aquí. Encuentro el ratón. En el caso 5, la velocidad de la fuente, esta Bs, es diferente de 0, es decir, la fuente se está moviendo y el observador también se está moviendo, entonces la velocidad del observador también es diferente de 0. Entonces, si tenemos problemas con estas características que dicen que la velocidad de la fuente y la velocidad del observador son diferentes, pero existen, entonces tendremos que aplicar alguna de las expresiones que corresponden a estos casos. Y las condiciones para el último caso también es la misma, ¿sí? La velocidad de la fuente es diferente de 0 y la velocidad del observador también es diferente de 0. Simplemente entonces estamos enfatizando aquí las condiciones que se pueden presentar para los diferentes casos. La característica en el primer caso, la velocidad del observador es nula, es decir, el observador está en reposo y la fuente puede que se acerque o puede ser que se aleje. Para el segundo caso, la velocidad de la fuente es 0, es decir, la fuente está en reposo y el observador es el que se puede acercar o alejar, su velocidad va a ser diferente de 0. Y en el último caso, tanto la fuente como el observador tienen una cierta velocidad. Puede ser que se estén acercando entre ellos o puede ser que se estén alejando entre ellos y
Pues esas son las condiciones básicamente que se van a presentar. Vamos a analizar las expresiones matemáticas que nos permiten resolver este tipo de problemas. Tenemos aquí, vamos a tratar de identificar con este enunciado cuál es el caso de que se trata. Me dice que el silbato de una fábrica emite ondas sonoras con una frecuencia de 4000 Hz. Esto es lo que vamos a identificar como la frecuencia real, la que está emitiendo el objeto, en este caso el silbato de una fábrica. Y dice que un obrero se dirige a la fábrica con una velocidad de 20 metros por segundo. Esta será la velocidad del observador. Quien percibe el sonido es este obrero que se dirige hacia la fábrica, y en este caso a una velocidad de 20 metros por segundo. ¿Qué es lo que me pregunta? ¿Cuál es la frecuencia aparente del sonido que percibe el observador? La frecuencia aparente es eso que voy a simbolizar con una F, con su índice, con una F', perdón, con un apóstrofe, F', esto va a ser la frecuencia aparente, es decir, la frecuencia que está percibiendo esta persona que se acerca. Y entonces, como veo que el silbato de una fábrica emite ondas, pues la fábrica no se mueve, necesariamente aquí la velocidad de la fuente va a ser 0. Y entonces con estas dos condiciones ya puedo determinar cuál es el caso que me ocupa. Voy a revisar. Mi primer caso es cuando la fuente se encuentra en reposo y el observador se acerca. Es decir, si el obrero se dirige hacia la fábrica, pues entonces el observador se está acercando. Entonces, lo que estoy teniendo aquí es el primer caso. El caso 1. Las condiciones son las que revisamos en la previa, es decir, la velocidad de la fuente es 0 y la velocidad del observador tiene un cierto valor, en este caso 20 metros por segundo. Y entonces, en ese caso, lo que vamos a hacer es utilizar esta expresión matemática para determinar la frecuencia aparente que escucha este observador. ¿Qué es lo que va a pasar? Esta fuente está emitiendo ondas sonoras y este observador, al estarse acercando, pues va a percibir como si las ondas se estuvieran produciendo más frecuentemente, es decir, va a percibir una frecuencia mayor a la que se esté generando por esta fuente. Entonces, este va a ser identificado como el caso 1. Sí, de esa manera es como tenemos que hacer el análisis para determinar cuál expresión matemática vamos a usar, porque tenemos aquí, en principio, como tenemos 6 casos, tenemos 6 fuentes, expresiones matemáticas. Entonces, en este caso, la frecuencia que va a percibir el observador, esta F', va a ser igual a la frecuencia que emite la fuente, que es la frecuencia real, multiplicada por este factor que es la unidad, más la relación que existe entre la velocidad del observador, en este caso son 20 metros por segundo, entre la velocidad B, que es la velocidad del sonido. Es importante que identifiquemos todos estos términos. Entonces, si no se me hace mención de cuál es la velocidad del sonido, si no se me hace mención de una temperatura, pues tendré que asumir dos cosas. O asumo una temperatura estándar a 20 grados Celsius, que es una temperatura de referencia de 20 grados Celsius, o simplemente la temperatura base, que es la temperatura de la velocidad del sonido, o la temperatura base, que es la velocidad a 0 grados Celsius. Y ese es un valor que sí tenemos que tener muy presente, que vamos a usar en todos nuestros problemas. Esta es la velocidad del sonido a 0 grados Celsius, 331 metros por segundo. De ahí vamos a partir, esa va a ser nuestra temperatura de referencia. Muchas veces se utiliza la temperatura de 20 grados como referencia. La temperatura
perdón, de 20 grados Celsius, 343 metros por segundo. Si alguien puede observar esta relación de 331 a 343, observamos que hay 12 grados de diferencia, perdón, 12 metros por segundo de diferencia, y hay 20 grados Celsius de diferencia en las temperaturas. Entonces, hay una manera un poco más rápida de aproximar las temperaturas. Bueno, necesitamos resolver este tipo de problemas sin tener que recurrir a la expresión que vimos anteriormente. Y entonces vamos a determinar fácilmente nuestra temperatura, perdón, nuestra velocidad del sonido a cualquier temperatura. ¿Sí? Esta velocidad del sonido, que la vamos a simbolizar con B, la vamos a obtener de esta manera. La vamos a obtener multiplicando la velocidad de referencia, que es la velocidad de 0 grados Celsius, y le vamos a sumar la temperatura en grados Celsius multiplicado por 0.6. De esta manera podemos corregir la temperatura rápidamente de una temperatura de referencia, en este caso a 0 grados, y vamos a obtener su temperatura su velocidad del sonido a una temperatura diferente, simplemente multiplicando esta temperatura en grados Celsius por 0.6 y hacemos esa suma. Por ejemplo, si yo quisiera calcular la velocidad del sonido a 15 grados Celsius, lo que voy a tener que hacer es multiplicar la velocidad del sonido, es decir, sumar la velocidad del sonido a 0 grados Celsius, que son 331 metros por segundo, y a eso le tengo que sumar Celsius, que son 15 grados, multiplicados por 0.6. Y de esa manera obtengo rápidamente mi temperatura corregida, para este caso para 15 grados Celsius. Entonces mi velocidad en este caso será 331 metros por segundo. Profe, perdón, ¿de dónde sacó los 15 grados? Es la temperatura Celsius. Este es el ejemplo. El ejemplo que puse ahorita nada más para ver esta aplicación. Dije que vamos a suponer que hay 15 grados de temperatura. No lo dice este problema, pero si dijera que está a 15 grados de temperatura ambiente, vamos a suponer que ese fuera el caso, yo tendría que corregir la velocidad del sonido de su velocidad a 0 grados Celsius a una velocidad a 15, y eso lo hago sumando la velocidad a 0 grados, que es 331 metros por segundo, esa es una constante, más estos 15 grados de temperatura en el ambiente, multiplicados por 0.6, que en este caso me da 9 metros por segundo. Y entonces, con eso voy a obtener que la velocidad a 15 grados, en este caso del sonido a 15 grados Celsius, va a ser de 340 metros por segundo. Y ese será el valor que utilizaré en mis expresiones del efecto Doppler para como la velocidad del sonido para este caso. Si el caso fuera de 15 grados y cualquier otra temperatura, bueno, es la diferencia de la temperatura de referencia con respecto a la temperatura de la condición del problema. Esto está referenciado a 0 grados, pero si me dieran una temperatura de referencia de 20 grados, pues tendría que hacer la diferencia entre 20 y 40, 50, 60 grados, lo que sea la otra temperatura a la que quiera llegar, la velocidad del sonido que quiera llegar. Y bueno, este es un detalle que vamos a aplicar cuando necesitemos determinar esta velocidad del sonido. Bien.
Hasta aquí, muchachos, ¿alguna pregunta? ¿Ninguna? Oiga, entonces tengo una duda. Sí. La comparación que hizo de 331 y 343, ¿de dónde la sacó? De Sí. la velocidad. Si tú buscas, consultas en internet, Ajá, vas a encontrar muy frecuentemente estos valores. Si tú buscas la velocidad a 0 grados Celsius del sonido, el ajá. valor que vas a encontrar básicamente es 331 metros. Y Ah, para muchas aplicaciones, la referencia de 20 grados Celsius es pues una norma, ¿no? Muchos ujú. experimentos, muchas cuestiones se hacen a temperatura controlada y la referencia de 20 grados Celsius es el estándar. Entonces, por eso vamos a encontrar básicamente estas dos temperaturas pero en estas dos velocidades como estándar, a 0 grados Celsius o a 20 grados Celsius. Entonces, si tú buscas en internet nuevamente o en algún texto, en textos vas a encontrar estos valores. Si miras, algunos tienen algún decimal más para efecto de no confundirnos manejar los valores de manera uniforme. Yo estoy proponiendo que manejemos 331 metros para 0 grados Celsius y 343 metros para 20 grados Celsius. Y de ahí precisamente para poder ver de dónde sale esta forma de convertir, ¿no? Que ok. Ujú. es una aproximación, perdón, a la fórmula. Si ustedes lo hacen directo con la fórmula, pasando sus temperaturas a Kelvin, vamos a tener una ligera variación en decimales, pero esta es una forma rápida de poder determinar, corregir esta velocidad del sonido para poderla aplicar en la resolución de los problemas. ¿Sale, Ok. chicos? Sí. Sí, muchas gracias. Bien, y entonces vamos a revisar ya, nos va a dar tiempo nada más de revisar las siguientes expresiones matemáticas. Veíamos ¿qué me dice mi segundo caso? Cuando la fuente está en reposo y el objeto se aleja, entonces esta fuente está detenida, este señor se está retirando, y entonces a medida que se retira, pues va a percibir cada vez más alejadas los frentes de onda, y de cualquier manera va a percibir una frecuencia menor que la que realmente está emitiendo. Esto se ve aquí claramente. Si yo a uno le resto cualquier número, esto me va a dar un número menor que 1, y entonces al multiplicar por esta frecuencia que es la real, pues voy a percibir una frecuencia menor. Lo contrario ocurre aquí. Si tengo un número 1 y le sumo cualquier número, pues va a tener un número mayor que 1, entonces la frecuencia que percibo va a ser mayor que la frecuencia que se emite. Entonces, eso lo podemos determinar ahí fácilmente. Entonces, si me acerco, si el observador se acerca a la fuente, hay que sumar su relación de velocidad contra la velocidad del sonido. Si se aleja de la fuente, hay que restar la relación de su velocidad con respecto a la velocidad del sonido. Para el caso en que la fuente está en reposo y el observador está en movimiento. Perdón, aquí pensaba llegar nada más hasta ahí. Y entonces, en el tercer caso, en este caso el observador está en reposo, su velocidad es 0, la fuente está en movimiento y ocurre el mismo caso. De hecho, la fuente está emitiendo ondas sonoras, pero a la vez se está moviendo en dirección al observador. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Bueno, pues que la frecuencia que va a percibir este observador nuevamente va a ser, las ondas se van a juntar, se van a acumular hacia el observador, entonces la frecuencia que va a percibir va a ser mayor. ¿Cómo obtenemos esta frecuencia que percibe este observador? Aquí este es el que va a percibir la frecuencia aparente. Sí, esta frecuencia aparente es esta que tenemos aquí simbolizada. Esta es la fuente, esta va a estar emitiendo una frecuencia F, va a tener una velocidad de la fuente, va a tener el observador una velocidad 0, y aquí también va a haber otra velocidad que no estaba representada, pero que es la velocidad del sonido. Entonces, si la fuente se acerca al observador, la velocidad del sonido y la velocidad de la fuente se tienen que operar de esta manera. La frecuencia que percibe el observador va a ser la velocidad de la fuente
multiplicada por esta relación, que es la velocidad del sonido dividida entre la diferencia de las dos velocidades. Esto va a hacer que aquí tengamos un número más pequeño, que dividido entre la velocidad del sonido me va a dar una cantidad mayor que 1, al multiplicar por la frecuencia de observador, voy a tener una frecuencia percibida mayor que la frecuencia emitida, frecuencia real. Para el caso contrario, si la fuente es la que se está alejando del observador, bueno, estos fuentes de onda que está escuchando el observador está en reposo porque su velocidad es 0. Él percibe una frecuencia aparente diferente a la frecuencia real que está emitiendo porque el sonido se está transmitiendo en esta dirección, pero la fuente del sonido se está moviendo en la dirección contraria, y entonces la frecuencia percibida la vamos a determinar de esta manera, multiplicando la frecuencia que está emitiendo cuerpo, esta fuente, multiplicada por este factor, la velocidad del sonido, dividida entre la suma de la velocidad del sonido, que es esta B, más la velocidad de la fuente. De tal manera que si sumamos esto, vamos a obtener, esto va a ser la velocidad del sonido entre un número mayor que esa velocidad del sonido, pues va a tener en general esto un valor menor que 1, multiplicado la frecuencia real. Entonces eso implica que la frecuencia que voy a percibir va a ser menor que la frecuencia real. Entonces este es nuestro segundo par de casos, cuando el observador está en movimiento y la fuente, pero el observador está en reposo y la fuente está en movimiento. Vamos a revisar finalmente el caso 5 y 6, que es el movimiento relativo de los dos, tanto de la fuente como del observador. Aquí hay una ecuación importante que van a requerir, que es la longitud de onda percibida, que va a corresponder con la frecuencia que percibe el observador. Si recordamos de la expresión con que determinamos la velocidad del sonido, en general la velocidad de las ondas, que era la longitud de onda por la frecuencia, y de ahí despejamos esta velocidad esta longitud de onda va a ser la velocidad entre la frecuencia, en este caso la velocidad del sonido entre la frecuencia. Pero como es una frecuencia aparente, vamos a tener que esta longitud de onda aparente va a ser esta velocidad del sonido entre la frecuencia, esta velocidad del sonido entre la frecuencia. Pero en este caso, como hay movimiento de los dos cuerpos, se van a dar dos casos. Tenemos que esta frecuencia aparente puede ser resultado de la diferencia de las velocidades, la velocidad del sonido menos la velocidad del objeto, la frecuencia que está emitiendo realmente, y de esa manera podemos determinar esta longitud de onda que estamos viendo aquí. Es para determinar esto y esto. Tenemos estos dos casos, cuando la longitud de onda se hace más pequeña, cuando la longitud de onda se hace más grande, dependiendo de si la fuente se aleja del observador o la fuente se acerca al observador. Y de esta manera podemos determinar esta longitud de onda. La expresión, si se nos corta, muchachos, bueno, retomamos este tema el día de mañana con un par de ejercicios. Pero vemos esta expresión entonces, finalmente, para poder determinar la velocidad, la frecuencia percibida por este observador, si ambos tanto la fuente como el observador se están acercando, pues entonces veremos que la velocidad del sonido va en la misma dirección de la velocidad de la fuente. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Tendremos que multiplicar la frecuencia que emite esta fuente por esta expresión que es en el numerador la suma de las velocidades, de la velocidad del sonido más la velocidad del observador, que están contrapuestas, dividido entre la velocidad del sonido menos la velocidad de la fuente,
que están en la misma dirección. Si ustedes regresan al caso anterior, van a ver que cuando tenemos velocidades en la misma dirección del sonido y de la fuente, hay que hacer una diferencia. Cuando tenemos velocidades encontradas, en este caso del sonido del observador, hay que hacer una suma. Y entonces, este es el caso. De esta manera determinar la frecuencia aparente cuando los dos se acercan. Si el caso es que se alejan, pues este observador va a percibir una frecuencia diferente a la que emite esta fuente. La velocidad de la fuente será contraria a la velocidad del observador, pero el sonido seguirá manejándose en la misma dirección, es decir, el sonido va hacia el observador, porque es lo que nos interesa, es lo que va a percibir. En este caso, si las dos, la fuente y el observador, se alejan, tendremos que determinar multiplicando la frecuencia que emite la fuente por la diferencia de las velocidades, de la velocidad del sonido menos la del observador, y dividida entre la velocidad del sonido más la velocidad de la fuente. En términos generales, esta es la forma en que podremos realizar determinar esta frecuencia percibida en estos casos. Bien, muchachos. Escuchan, por favor. Aquí la sesión del día de hoy. Nos vemos el día de mañana. ¿Esto sería todo? Sí, muchachos, perdón, ya no los vi todos, pensé que se habían ido ya. Bien, entonces, sí, vamos a dejarlo aquí. Voy a publicar de una vez el día de hoy los problemas.